Hay un tema muy importante que realmente como un medio de comunicación que somos, es bueno que la gente entienda qué dice la ley con respecto a la tragedia que sufrimos en la pérdida de tantas vidas con el desplome del techo del JECSET. Y para esto estamos hablando con el licenciado José Cerda, un profesional preparado para hablarnos del tema, y entiendo que nos va a ubicar con qué dice la ley. Así Bienvenido, es. José. Bienvenidos a ustedes también, como no, muchísimas gracias por la invitación que me hacen y estoy pues dispuesto a compartir con ustedes estas informaciones que también el público la está esperando. Así que es. sí? Cerda, ¿qué dice la ley con respecto a este caso? Porque he oído tantas versiones, entonces me preocupa porque hablan de que hay una sola ley sin importar la cantidad de personas fallecidas. Usted va a escuchar muchos comentarios porque que todos somos, No, aquí somos abogados lo todos. primero que hay que determinar es que la cantidad de personas involucradas para la ley dominicana no significa que haya un cúmulo de pena. Exactamente. Cúmulo de pena es una cosa y los procedimientos son otras. ¿Qué quiere decir? Se van a ir acumulando la cantidad de demandas y reclamaciones que se hagan, pero eso no va a variar necesariamente la pena, el castigo que pueda recibir una persona que por negligencia, como en este caso, no intencionalmente, porque eso no hay manera de demostrarlo, de que hubo intención, porque todo hay que demostrarlo, pero sí es obvio que hubo falta de vigilancia, falta de cumplimiento, hubo negligencia, pero la negligencia es algo que es muy amplio. Yo estoy yéndome en particular a lo que en este caso podría aplicarse, que es la no observancia de los reglamentos, que no necesariamente, porque no se observaron un determinado reglamento hay negligencia, y son dos cosas diferentes. Pero ya eso forma parte del fondo. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar? Hay dos formas de presentar una acción en caso de este tipo de situaciones, donde no haya habido una observancia de la ley y los reglamentos. Primero, tomar en consideración que con respecto a la vetustez o ruina que pueda tener un determinado edificio, su propietario no tiene otra responsabilidad penal que no sea la establecida en el artículo 319 del Código Penal, que es el homicidio involuntario. Y ese ilícito tiene una pena máxima de 2 años. Wow. Ay, Dios Independientemente de la cantidad de personas que estén involucradas, independientemente de la cantidad de querellas que se vayan presentando. Eso es un detalle muy importante porque se están contabilizando y diciendo, bueno, van 3, van 4, van 5, van 20, pero lo más que va a poder hacer el Ministerio Público, que en ese sentido entiendo yo, que está protegiendo a la persona, que en este caso no vamos a mencionar nombres. No. En este caso la persona que sería imputable en esto, juntarlas todas las querellas para iniciar un procedimiento. Hay un detalle. Y ahí está la situación. Van a venir 20, 40, 50, 200. Pero hay otro detalle. Por ejemplo, vimos a Félix Porte, que está haciendo una querella, también incluyendo el ayuntamiento, porque esto en un principio fue creado para un cine. Y tú sabes que un cine es una plataforma en especie de zona franca, una edificación completa, abierta para hacer todo esto. Esto es un cine, pero para una estructura de esa categoría no tienen el permiso, porque además no hicieron las columnas, no hicieron las correcciones que tenían que del lugar para poder tener el acceso de subir todo ese peso. Ahí no se complica un poquito. Hay una situación, vamos a poner las cosas en su lugar. Primero que todo, hay una propiedad que debió estar siendo revisada de manera personal. Exacto. Por el dueño. No pasó. Ahora, hay otras situaciones que se están presentando que son la supervisión que debió haber hecho los órganos del Estado. Hay gobierno local, que de eso se trata el ayuntamiento, y hay gobierno central, que de eso se trata pues el presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Todos ellos tienen, de acuerdo a la Constitución Dominicana, artículo 148, una responsabilidad patrimonial. ¿Qué es eso? Que si yo soy funcionario público y no cumplo lo que me toca hacer de acuerdo a las leyes y eso produce un daño, entonces yo tengo que pagar con mi patrimonio. Por eso se llama responsabilidad patrimonial, es decir, de lo mío, no necesariamente de los estados, sino de lo mío, como persona física, yo voy a cumplir. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que
esa responsabilidad de supervisión, de control y de regulación la deben de tener tanto el gobierno local como el gobierno central. Y no se hizo tampoco. En ese sentido, al presentar una acción penal, vamos a ponernos claro, como digo, pudo haber sido por la vía civil o por la vía penal. Cualquiera de las dos puede haber interpuesto. Pero en este caso se están interponiendo acciones penales. Y la única violación que habría sería el artículo 309 que habla del homicidio involuntario. Y la pregunta es aquí, para ponernos claros. Una querella presentada contra el ayuntamiento y contra el gobierno central, en este caso Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que no hizo las investigaciones y la supervisión correspondiente, ¿sería imputable? ¿Podríamos decir que es culpable de una acción penal por un homicidio que no se haya querido, alguien que no haya hecho su compromiso, más que la responsabilidad civil? Primera pregunta. Es decir, presentar una querella contra una persona física propietaria del inmueble y luego contra el ayuntamiento, contra el Ministerio de Obras Públicas, eso es improcedente. Porque no hay forma, del punto de vista legal, de tú señalar a un ayuntamiento como culpable de una acción penal. Una pregunta, ahora ya cayendo entonces en las demandas que ya están, como usted dice, contabilizadas, se van que 2, que 3, que 4. ¿Cuál es el fundamento principal de la demanda de esos familiares de las personas que fallecieron? Es una combinación entre el artículo 319 y el artículo 1386 del Código Civil. ¿Qué dice? El propietario de una obra, de una edificación, cual que sea, que permita el propietario, que se vaya derroyendo, que se vaya destruyendo, que se vaya deteriorando, y de ese deterioro produzca un accidente de manera tal que le produzca, en este caso, un daño a cualquier persona. Exacto. Entonces debe indemnizar. Esa combinación, por eso es civil. En la aplicación del 1386, de que tú seas propietario de un inmueble, y ese inmueble esté en una condición de deterioro tal que su propio desenvolvimiento, su propia caída produzca esto, es un asunto civil. Ahora se puede llevar conjuntamente con lo penal. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el obstáculo que hay? Que hay que, para presentarte ante el Ministerio Público, que es en este caso el atractivo, para iniciar junto con él un conjunto de investigaciones para determinar los elementos de la responsabilidad, como sería la falta, tendría que irte por el Ministerio Público, y de la única manera es con el 319.